Señor presidente, señora jueza superiores, señor fiscal, con todos los presentes, muy buenas tardes. En la defensa, el imputado Walter John Tume Centenaro, quien habla, Jefferson Gerardo Moreno Nieves, con registro del Colegio de Abogados de Ancash 2935, con casilla electrónica 66486, número de contacto 954-782299, a efecto de recibir cualquier notificación que devenga de esta audiencia. Bien. De igual manera, señor, le vamos a solicitar que se ciña, que siga usted el orden de los agravios que ha señalado en su escrito de apelación. Ellos son respecto a los actos de convicción, también al arraigo, tanto en el peligro de fuga y obstaculización. Puede usted iniciar, tiene los 10 minutos. Si requiere, por favor, solicita usted que se le dé el tiempo adicional. Muchísimas Y gracias. le vamos a pedir que vaya directo a sus cuestionamientos. Perfecto, muchísimas gracias. Si me permite, por favor. Señor presidente, señora magistrada, acudimos a usted vía recurso de apelación solicitando sea declarado fundado y se reforme la decisión, se revoque la decisión impugnada y reformándola se imponga no libertad sino una medida de comparecencia con restricciones y se obliga al pago de una caución. Nosotros vamos a solicitar o argumentamos error en la resolución judicial en tres aspectos: graves y fundados elementos de convicción, peligro procesal y proporcionalidad de la medida. Respecto a los graves y fundados elementos de convicción, nosotros sostenemos que hay un primer error de la señora magistrada. Hay un error en cuanto a la modificación del hecho objeto de imputación. No hay otras investigaciones, no hay cuestiones similares a las que hemos podido ver a lo largo de estas sesiones, pero sí existe modificación del hecho objeto de imputación. Permítanme delimitar. La disposición de formalización establece que la imputación contra el señor Walter Tume es la siguiente: brindar seguridad en los terrenos usurpados. Ese es el hecho objeto de imputación en el punto 841 de la disposición de formalización. Y refuerza la Fiscalía y dice: esa imputación de brindar seguridad en los terrenos usurpados se acredita, lo dice la disposición, con los hechos del 25 de julio del 2017, cuando el referido fue intervenido en un terreno del Estado. Ese es el hecho objeto de imputación en claro. Existe un primer error de la magistrada porque nos ha modificado el hecho objeto de imputación. Y es importante, o sea, por principio de trascendencia sí es importante para toda la valoración que ha hecho. Primero, la señora juez nos ha dicho, el señor Tume Centenaro reconoce el hecho objeto de imputación que acabo de mencionar, pero especifica o en todo caso mejora la imputación y dice: colabora directamente brindando seguridad bajo las disposiciones del señor Pitufo, el señor Uscubilca. Ahí hay una primera modificación, o si se prefiere, un aumento en la imputación. Luego modifica también la imputación y dice: el señor Tume es el que brinda armas de fuego a la organización criminal. Él ha brindado las armas de fuego. Entonces, esto nos ha traído infinidad de problemas. Sé que no es objeto de discusión en este momento, por ejemplo, empezando desde el régimen penitenciario. La señora juez se equivocó y ofició señalando que los delitos imputados eran organización criminal y tenencia ilegal de armas cuando solo se está imputando organización criminal. Pero ¿por qué esto es relevante? Porque la señora juez nos dice primero que el señor Tume Centenaro trabajaría bajo las órdenes del señor Uscubilca. El señor Uscubilca, contra él se dictó mandato de comparecencia con restricciones. Primero, entonces no era lógico entender que quien trabaja para alguien contra quien no existe graves y fundados elementos de convicción, sí tenga graves y fundados elementos de convicción. Y segundo, el tema de la entrega de armas fue utilizado para el peligro procesal, como ahora voy a explicar. Entonces hay un primer error a partir de ahí en la modificación del hecho objeto de imputación. Un segundo error que nosotros hemos encontrado es el siguiente. Como la Fiscalía ha dicho que lo central es lo que pasó el 25 de julio del 2017, nosotros hemos dicho: ¿por qué el señor Tume Centenaro se encontraba en ese terreno? Es el terreno ubicado en Covitiomar, zona Los Portales, Ciudad Ecológica. Fiscalía dice: brindando seguridad al terreno. La defensa dijo en su momento que el señor Tume se encontraba cobrando una deuda. Entonces la señora juez nos ha dicho: no creemos lo que dice la defensa. Y explica las razones y dice: primero, no le creo, no nos genera convicción el tema de que el señor Tume se haya encontrado ese día, porque es el único hecho que vincula, no hay colaboradores eficaces, no hay interceptaciones telefónicas, solo ese hecho. Y dice: en el momento en que lo intervienen el 25 de julio del 2017, el señor Tume no portaba ningún cuaderno, porque el señor Tume, además de ser efectivo policial, sobrevive,
sobrevive con los préstamos que puede realizar. Entonces, los préstamos que el señor realiza los registra en un cuaderno de préstamos y cobros. Ese cuaderno fue presentado a la juez de garantías en la audiencia de prisión preventiva. Entonces la señora juez nos ha dicho, no creo que ese día hayas estado cobrando porque no traías el cuaderno a la mano el día que dices que estabas cobrando. Entonces, ahí hay un primer error, porque el acta de intervención policial de ese día, el acta de extracción y visualización de información del equipo celular del señor Tume reconoce que en el celular del señor Tume obra el video en el cual él aparece diciéndole a los policías, ese día, miren, ¿qué pasa? Yo estoy cobrando una deuda, aquí estoy con el señor al que le estoy cobrando. Y el señor al que le estaba cobrando, el señor David Tarazona, también fue intervenido. Vale recalcar en este momento que el motivo de la intervención no fue absolutamente nada relacionado al hecho objeto de imputación. El motivo de la intervención fue que el señor Tume no traía el permiso de las lunas polarizadas del vehículo en que circulaba. Entonces fue ese el motivo. Pero en el acta, en el que extraen información del celular, se estableció que el señor aparecía con el video mostrando el cuaderno. Entonces, por eso sostenemos que es un error de la señora juez de garantías. Segundo punto, la señora juez nos dice, no creo que tú hayas estado cobrando una deuda porque no puedo, en el cuaderno figura que quien mantiene la deuda es una persona apodada Cholón. Entonces no podemos saber, dice la juez, que David Tarazona en realidad es Cholón. Entonces, ahí el error, ¿por qué? Porque el señor David Tarazona presentó una declaración jurada en el momento, por la audiencia de prisión preventiva. Ya hemos solicitado que el señor Tarazona brinde una declaración a nivel de investigación fiscal. El problema es que desde que se dio la prisión preventiva, los actos de investigación han cesado. Ese es otro punto para tocar el tema de proporcionalidad. Pero la cosa es que en su momento el señor David Tarazona presentó una declaración jurada y dijo, efectivamente, yo mantengo la deuda con el señor Tume. Y es una deuda por un monto de 1.500 soles. El señor Tume, desde que declaró, desde el primer momento en que declaró, porque ni siquiera uso de su derecho a guardar silencio, estableció que él se encontraba en ese terreno porque mantenía una deuda y tenía que ir a cobrar la deuda a este señor David Tarazona. Es lo que nosotros hemos sostenido. Entonces, eso de que no genera convicción no es tan correcto, por eso lo sostenemos como un error. Tercero, el señor Tume, la señora juez dice, hay un error acá porque el cuaderno dice 1.000 soles, y en otra hoja dice 500 soles. Y el señor Tume dice que el señor David Tarazona le debe 1.500 soles. Perdónenme, yo soy abogado, pero 1.000 más 500 son 1.500 soles. Entonces el monto termina siendo el mismo. Por eso es que sostenemos que ese es un error. Por último, la señora juez nos ha dicho lo siguiente, y ese es un punto interesante, verán. El señor Tume, porque no hay punto de discusión de si él le presta y cobra, dice la señora juez, el señor Tume en el cuaderno es bastante minucioso. Le debe Jefferson Moreno, son 15 días, el monto es tanto, primera fecha de pago, segunda fecha de pago. Pero en el caso del señor Cholón, solo hay un monto, está la fecha, pero no hay los detalles de los pagos. El error está en que nosotros explicamos a la señora juez, fue objeto de debate, de que justamente no hay información porque el señor no había pagado. Y si se acudió al terreno a buscarlo, es por la necesidad de encontrarlo. Entonces, tenían que encontrarlo para que en algún momento se registre algún pago. Hasta ese día el señor no había cancelado una sola cuota. Entonces, ahí también sostenemos error. Pero hay algunos puntos, señora magistrada, y esto también lo hemos sostenido como error en el recurso de apelación escrito, que no han sido tenidos en cuenta por la juez de garantías. Tres cosas en concreto. El acta de allanamiento y de cerraje, porque cuando Fiscalía solicita el allanamiento y de cerraje, entendíamos que una investigación desde el año 2016 por organización criminal, donde el señor Tume solo tiene participación un día, entonces entendíamos que solicitaba esa orden porque en el domicilio del señor Tume se iba a encontrar algo relevante y no se encontró absolutamente nada. Dinero, armas, joyas, absolutamente nada, droga, nada por el estilo. Certificados de posesión, nada relacionado al hecho objeto de imputación. Segundo, el acta de registro personal. Cuando le realizan el acta de registro personal, tampoco se encontró nada relevante. Pero por último, y lo más importante, el acta de extracción y visualización de la información del equipo celular del señor Tume. El señor Tume no solamente permitió que se visualice el teléfono, utilizó la clave de bloqueo para facilitar el trabajo fiscal, pero cuando se revisó ese trabajo, se encontró que el señor Tume no tenía absolutamente ningún contacto con ninguna de las personas que son hechos objeto de imputación. O sea, ni mensajes de WhatsApp, ni contactos, ni fotografías, ni videos. Ya, eso no fue objeto de valoración por parte de la juez.
Pero ¿qué es lo que ha dicho la juez respecto a la concurrencia de graves y fundados elementos de comisión? Como el punto era, ¿qué hacías ahí? Por ahí tenía que empezar. Pero la juez ha tomado en consideración 1, 2, 3, 4, 5 graves y fundados elementos de convicción. El parte 11-2017, no estoy omitiendo absolutamente nada de lo que la señora juez ha mencionado. El parte 11-2017, dice la señora juez, hablaba de la intervención de Walter Tume, estoy leyendo literal, y que como él sostenía haber estado realizando un cobro sin acreditarlo, fue detenido en el terreno que había usurpado Linares. Entonces, por eso, el parte sería un grave y fundado elemento de convicción. Yo los invito a revisar el parte policial, que es el parte 11-2017 es un parte realizado por un agente, es un agente encubierto. No voy a entrar al tema de la forma, mi tema es de fondo. Pero el agente empieza a narrar sus actividades y dice: me fui a la municipalidad, luego me reuní con don Carlos y luego escuchó, él registra la información de que un tal Walter Tume habría sido intervenido en un terreno. Nada más, eso dice el parte. Entonces no es que lo hayan intervenido por haber dicho que estaba cobrando una deuda y lo detuvieron por no acreditarlo. El motivo de la intervención, y eso dice el acta de intervención policial de ese día, fue por no traer permiso de lunas polarizadas. Y que como él se identificó como efectivo policial, tenían que trasladarlo a la comisaría para que corroborara esa información. Segundo, la señora juez dice, existe además la declaración de Linares Yuncor. Linares Yuncor dice, en la declaración que brindó una vez detenido, que ha contratado a Walter Tume por el monto de 500 soles para repeler el ataque que sufría de Mauricio Ricapa Mori y Jean-Paul Tejeda Mejía. Lo primero que le dijimos a la señora juez es que eso no tiene nada que ver con el hecho objeto de imputación. Primero, porque no tiene sentido. Segundo, el día 18 de febrero del 2018, en la audiencia de prisión preventiva del señor Linares Yuncor, a las 3:06, cuando le dan el uso de la palabra, el señor Linares Yuncor dice lo siguiente: mi declaración empezó a las 8 de la mañana y terminó a las 2 de la mañana del día siguiente. Y yo acabo de leer la declaración completa con más detenimiento y estoy disconforme con las preguntas y con las respuestas que consignó el efectivo policial de la pregunta 19 a la pregunta 29. Entonces, eso lo dijo en la audiencia de prisión preventiva, se lo pusimos en conocimiento, en todo caso se lo recordamos a la señora juez, porque eso se lo dijo directamente a la señora juez, y la señora juez no emitió pronunciamiento a ese respecto, por eso es que lo consideramos un error. Pero además el contenido no tiene sentido, porque señora juez, ¿qué lógica tiene que si es que ellos son parte de una organización criminal que se dedican a la usurpación de terrenos, él tenga que contratar a un efectivo policial para pelear con los miembros de la misma organización criminal? Entonces, obviamente, lo consignado en la declaración no tenía relevancia, no tenía lógica, a lo que se suma lo dicho por el mismo Linares Yuncor. Luego, la señora juez utilizó la declaración de Jean-Paul Tejeda Mejía. Jean-Paul Tejeda Mejía dice efectivamente, el señor Tume trabaja para Linares. Acá recapitulo porque acá viene el tema de la variación de la imputación. La señora juez dice que Tume Centenaro trabajaría para Titus Cubilca, a quien sí le otorgó comparecencia con restricciones. Pero en la declaración que está utilizando como grave y fundado elemento de convicción, se dice que el señor Tume trabajaría para el señor Linares. Pero lo interesante es que el señor Tejeda, cuando declara, dice, el señor Tume es el responsable de la muerte de mi madre. Es más, los indica directamente como la persona que habría participado en la muerte de su mamá. Entonces, si uno aplicara reglas del Acuerdo Plenario 2-2005, podría decir que existe incredibilidad subjetiva, por ejemplo. Doctor, ¿cuánto tiempo más va a utilizar? Porque ya se Le venció. pido, por favor, unos minutos más. Estoy tratando de ser lo más puntual posible, pero tengo información relevante para ustedes, por favor. Con esto termino los graves y fundados elementos de convicción. Entonces, ¿qué pasa? El señor Tejeda Mejía tiene incredibilidad subjetiva, tiene motivos de rencor que él mismo ha expresado. Y por último, el señor Tejeda Mejía, en los calabozos de la DIVIAC, amenazó al señor Walter Tume. Sé que es una acusación bastante grave, así que no la doy a la ligera, porque el suboficial que los cuidaba en ese momento es el suboficial de tercera Roberto Steven Silopú Ríos. Entonces, el suboficial Silopú presentó una declaración jurada en la audiencia de prisión
estableciendo literalmente que el señor Tejeda habría amenazado y le habría dicho que no la vas a liberar tan fácil, aquí te vas a quedar y si sales te voy a matar. Entonces, eso lo presentamos en la audiencia de prisión. Eso no fue valorado por la juez de garantías. Y por último, hay dos comunicaciones telefónicas. La comunicación 18 y la comunicación 19, pero en ninguna participa Walter John Tume Centenaro, porque como les he dicho, no existen ni colaboradores ni comunicaciones sobre él. La comunicación 18 es una comunicación entre el señor Thanos y Veguita. Y miren lo interesante, entre ellos se preguntan y dicen, ¿quién es ese tal Walter John? El otro le dice, ¿y ese Walter John que lo han chapado, qué tiene que hacer ahí? Y el otro le dice, eso es lo que digo, ¿qué lisura tiene que hacer ahí? Entonces, si se supone que son miembros de una organización criminal, entiendo que tendrían que tener relación. Y si lo van a utilizar como un grave y fundado elemento de convicción también. El problema es que la juez de garantía solo ha transcrito y acá no ha explicado por qué es un grave y fundado elemento de convicción. En la comunicación 19, la juez sí explica por qué es un grave y fundado elemento de convicción. La 19 es una comunicación entre Tito Uzcubilca y Thanos. Tito Uzcubilca, a quien la juez sí le dio comparecencia con restricciones. Entonces, dice en la comunicación que la juez explica en la resolución que impugnamos, que que Tito Uzcubilca habría dicho que es parte de sus muchachos, y ese es un error. La resolución no dice que Walter John es parte de sus muchachos, dice lo siguiente, lo voy a leer literal. Sé que Fiscalía lo va a hacer, así que lo adelanto. Pero ¿cómo? Escúchame, pero él, es del barrio de los muchachos que están trabajando ahí, es del barrio. Eso es lo que dice. Ahora, si se lee completa esa comunicación, al final ustedes van a encontrar que se explica, ya no lo voy a leer literal para no perder el tiempo, pero ahí se explica que la gente de Linares habría mandado una lista a la policía para que no se metan con ellos. Entonces, si la propia resolución judicial está señalando que Walter Tume es de la gente de Linares y la gente de Linares es protegida por la policía, entonces ¿por qué lo intervinieron el 25 de julio por no traer lunas polarizadas? Entonces no tenía ningún sentido. Eso lo hemos presentado y tampoco ha sido respondido. Y por último, con esto cierro los graves y fundados elementos de convicción, Walter John trabajó como suboficial terna. Y mientras trabajó como suboficial terna, investigó esta organización criminal. Y miren, nosotros le dejamos a la señora juez 2 notas de agente de Walter John. Antes, son del año 2016. Y Walter John ponía en conocimiento de su superior, en el equipo terna, de que existía una organización en Puente Piedra que se dedicaba a usurpar terrenos y que solicitaba intervención inmediata. Las 2 notas de agentes fueron presentadas. Además de esas 2 notas de agentes, también se presentó un paquete de denuncias que él venía recopilando contra el señor alcalde de la Municipalidad de Santa Rosa. Eso. Ahora, respecto al peligro procesal, la señora juez, respecto al peligro de fuga y arraigo, la señora juez respecto al arraigo solo se ha pronunciado de la siguiente manera y ha dicho: no tiene arraigo domiciliario porque nosotros presentamos varios contratos de deudas, por ejemplo, que el señor Walter John tiene. Tiene una deuda con Fobipol, tiene una deuda con una moto que ha comprado junto a su conviviente. Presentamos constancias, presentamos declaraciones juradas y todas coinciden con el mismo domicilio. Manzana B, lote 16, Los Álamos, Ancón. Cuando la Fiscalía pidió orden de allanamiento, autorización para allanamiento, lo solicitó con esa dirección porque entendía que él vivía ahí. El Poder Judicial autorizó el allanamiento porque entendían que ahí vivía Walter John y ahí lo iban a encontrar y ahí iban a encontrar información relevante que nunca encontraron. Pero la cosa es que la señora juez dice, de todos los contratos tienen la misma dirección, Manzana B, lote 16, Los Álamos, Ancón, menos uno. Menos uno, es el contrato de compra-venta de la moto, que compra en copropiedad con su conviviente. Y miren, dice, ese contrato dice Manzana B, lote 3, Los Álamos, Ancón. Entonces, como dice lote 3, es en la misma manzana, Los Álamos, Ancón y todo, pero como dice lote 3, entonces no tiene arraigo procesal, no tiene arraigo domiciliario. Eso es lo que ha dicho la señora juez, sostenemos que ese es un error. Respecto al arraigo familiar, la señora juez ni siquiera se ha pronunciado. Y nosotros hemos presentado declaración jurada de la mamá del señor Walter Tume, de la conviviente del señor Walter Tume. El señor Walter Tume no tiene hijos, y además hemos presentado documentación que acredita enfermedad del abuelo del señor Walter Tume, a quien él apoya económicamente. Respecto al arraigo laboral, sí se pronunció la señora juez y dijo lo siguiente. Lo voy a leer de manera literal, permítame, señora juez. El señor Tume es efectivo policial en actividad. Sin embargo, es de conocimiento general que cuando los efectivos policiales están investigados por la comisión de delitos son suspendidos. Para empezar, no siempre.
sea, el solo hecho de ser investigado no te lleva a una suspensión como efectivo policial. Al punto de que cuando estuvimos en audiencia, ya la señora juez oralizando su resolución final, el señor Walter Tume en los calabozos tuvo una descompensación y fue trasladado a donde creen, al hospital policial. O sea, goza, aún al día de hoy, goza de los beneficios de la actividad laboral como efectivo policial. Entonces, sostenemos que ese es un error. Y respecto al arraigo de deudas, la señora juez no se ha pronunciado porque nosotros presentamos varias deudas. Tarjeta de crédito, presentamos deuda con Fovipol y la compra de una moto en copropiedad. Y este es un punto interesante al final de la resolución de la señora juez. Dice la señora juez, respecto al comportamiento procesal que el Código reconoce como un elemento para discutir peligro de fuga, dice así: esta circunstancia no ha sido analizada por el Ministerio Público, por tanto no son amparables. Sin embargo, pese a ello, concluimos que en el caso de Tume existe peligro de fuga. Entonces, quiere decir que si Fiscalía no lo dice, o sea, yo no podría decirlo. Y ese es un error, porque si Fiscalía no utiliza el criterio de comportamiento procesal fue porque no le convenía. Porque nosotros le dijimos a la señora juez en la audiencia, mire, cuando se autorizó el allanamiento se equivocaron de dirección. Y cuando llegaron los efectivos policiales, el señor Walter Tume les dijo, pasen, no hay ningún problema, compañeros. Segundo, en el acta de allanamiento se consigna de manera literal, el intervenido Walter Tume Centenaro nos permitió el ingreso al domicilio, ninguna obstrucción. Tercero, el señor Walter Tume brindó una declaración libre y espontánea, ni siquiera usó su derecho a guardar silencio. El señor Walter Tume colaboró con el desbloqueo del equipo. Y al final no puso resistencia frente a la detención el 25 de julio solo por el permiso de lunas polarizadas. Y con esto termino, señora juez. Respecto al peligro de obstaculización. Yo les había dicho que la trascendencia de la modificación de los hechos iba a materializarse en el peligro de obstaculización. Y mire qué importante, cuando la señora juez dice que concurre peligro de obstaculización, señala que como el señor Walter Tume brinda armas a la organización, claro, entonces existe peligro de obstaculización. Ese es el error. Ese es el error a la que la llevó a la juez la modificación del hecho objeto de imputación. Y respecto a la proporcionalidad, ustedes van a encontrar un defecto de motivación aparente, como diría el Tribunal Constitucional en el caso de Juliana Yamoja. Van a encontrar ustedes conceptos, más no aplicación en el caso en concreto. Idoneidad es tal cosa, necesidad no existen otras medidas, sin explicar por qué, y menos la proporcionalidad en sentido estricto. Por esas consideraciones, nosotros solicitamos el recurso de apelación sea declarado fundado y se revoque la medida. Bien, señor abogado. Sí. Bien, el señor Voy a tratar de contestar lo que ha argumentado la defensa técnica. Lo que pasa es que no se puede retener mucho en la memoria, pero de alguna manera escrito. La defensa técnica dice que cuando le intervienen en la ciudad ecológica Santo Domingo, conocido también como Linares, él estaba cobrando. Se supone que el censor de Franco estaba cobrando. Sin embargo, definitivamente, indica que estaba con su libreta de cobros y junto a su conviviente. Pero en ningún momento se visualiza que está con la libreta de cobros y está con su conviviente. Lo que pasa es que posteriormente presentó la libreta y eso la recoge, aduce la defensa técnica. No, doctor, lo que ha dicho más bien que el momento que lo intervienen él no tenía el cuaderno, claro, y que casualmente la visualización del celular corrobora eso, que no tenía nada, pero que después han presentado el cuaderno. Perfecto. Claro, es así. Posteriormente presenta la libreta. La pregunta es, si estaba cobrando, ¿por qué es que en ese momento no estaba con la libreta de cobros? ¿No? Ahora, a su vez también indica que solamente fue detenido porque no portaba luna polarizada, pero a su vez también estaba con su arma. ¿Qué hacía su arma de reglamento si estaba en una hora de Franco? Por eso es que también le ponen como tenencia, pero después lo descartan, porque no tiene sospecha grave, dado que siendo efectivo. Pero nosotros sabemos de que cuando un efectivo sale su Franco, interna su arma. El arma que le afecta es del Estado, no es de él. Entonces, si está con el arma, ¿qué hace un lugar que supuestamente va a cobrar una deuda? Pero nos olvidamos de que ese deudor vive a pocas cuadras de su casa, a poca distancia, pero indica de que como no lo encontraba y su mamá le avisó que este señor estaba en ese terreno, se fue a buscarle. Pero si estaba a poca cuadra de mi casa y yo soy policía,
sé mi actitud de hacer vigilancia, me quedo esperando toda la noche, algún día va a volver, alguna noche va a volver. Dice que le debía hace 3, 4 meses atrás. Y que por lo tanto después llegó a pagarle, haciendo un compromiso que le debía 1.500 y que después le va a dar 500 soles y que ya le canceló. Pero si debo 1.500 y no puedo pagar, ¿cómo voy a pagar 2.000 soles ese instante? Una lógica elemental. Indica que había cancelado ya la deuda, presentó una acción jurada de este señor. Sí, sí. Ya. Lo que ha dicho, doctor, es que la deuda, bueno, es lo que le he entendido, ¿no? La deuda en realidad son 1.500, pero el razonamiento de la juez es que no hay convicción porque solamente dice los 1.000 y no los 500, pero sumada las dos da 1.500, que es la suma que ellos han expresado que le han prestado a esa persona. Eso es lo que dice el... Lo que pasa es que una declaración jurada que se compromete y le cancela por 2.000 soles como una compensación que le debía tiempo atrás, pero a su vez la jueza argumenta de que si este señor es tan detallista porque tiene otros deudores y ahí anota al detalle cuánto le va pagando a cada persona, ¿por qué en este caso específico no anotó cuánto le va pagando si es que es así? ¿Por qué ponen en una hoja 1.000 y en otro 500 y sumado daba 1.500? Eso es lo que la jueza también indica de que por qué no está al detalle. ¿Por qué no va anotando como debe ser si es que le paga o no le paga? ¿Y por qué lo globaliza uno 1.000 y otro 500? ¿No? Total, hacíamos una suma de 1.500. Ya, pero lo que nos tiene que ir indicando, o sea, estamos repitiendo casi lo que hemos escuchado, sino lo que usted nos tiene que ir diciendo, en todo caso, estos que son los fundamentos, los actos de convicción fuertes, graves, ¿cómo así lo vinculan con el delito por el cual le están imputando el Ministerio Público? Porque acá estamos hablando de la deuda, si tenía cuaderno o no tenía cuaderno, pero la imputación de Centenaro Walter es que él fue intervenido, dice, en el terreno de Ciudad Ecológica, alegando que estaba cobrando una deuda efectivo policial que apoya a los sujetos que trabajan en el terreno usurpado. ¿De qué forma apoyaría él? O sea, con estos actos de convicción, ¿cómo así lo vinculamos como un sujeto que apoya a esta organización criminal? Tenemos como elemento de convicción que lo vinculan, y eso está también, ha sido presentado y ha sido realizado. El parte número 11 de hojas 46-62 del tomo 25. Parte número 11 del 2017, reunión con tío Charle, alias Don Carlos, o Metralleta y Zabaleta, ¿no? Aquí, ¿qué indican? Doctor, a ver, para ser puntuales, algo que se rescata de lo que ha dicho el señor de la defensa técnica es que la juez habría variado la imputación que hizo el Ministerio Público. ¿Eso sucedió así? No, ¿Es así como la ha señalado? La juez, lo único que varió es con el tema de la tenencia, pero sí es parte integrante de la organización criminal Los Malditos de Santa Rosa, porque daba seguridad en su condición de colaborador. Eso es lo que se ha indicado y lo que al final ha quedado. Que le daba seguridad. Seguridad. Ya. Seguridad. ¿Y cuáles de todos estos elementos de convicción son los que apoyan esa? El parte número 11, que estoy diciendo, cuando indica... Ya, pero el parte número 11, ¿qué es lo que contiene? Así, de forma precisa. Indica de que le daba apoyo al tío Charle para que se pueda... Acá dice, Señora juez, objeción. un agente interviene... Lo que pasa es que eso no dice el parte, señora juez. Le están Voy a leer textualmente lo que dice. Un agente interviene, un ejecutivo suboficial PNP Walter John Tume Centenario. Luego continuaron recorriendo varias zonas con don Carlos. Don Carlos es el tío Charle. O sea, estaba acompañado de esa persona recorriendo varios lugares. Eso dice el parte número 11 en la parte infine. Y se presenta fotos donde está con el tío Carlos, que es el cabecilla y líder de la organización criminal. ¿Esas fotos tienen fecha? ¿Están fechadas las fotos? No tiene fecha, pero el parte sí tiene fecha. Está anexada a las fotos. Las fotos sí tienen fecha. Acá dice 25 de julio de 2017. Sí tienen fecha al final. Sí tienen fecha. Del día de la intervención. Sí. A ver, el día de la intervención fue el 25 de julio. Del día de la intervención. Sí, 25 de julio, el día de la intervención. Claro. Sí, efectivamente, el día de la intervención. Son Claro. fotos del día de la intervención. Aquí están las fotos y la fecha está en la parte inferior. También tenemos
la comunicación número 18. Aló, dice, ¿no? Walter, aló, Jara. Sí, aló, Walter, aló, diga doctor, dice Jara. Oye, baja para la oficina. Ya, doctor, estoy en Santa Rosa, voy a bajar, ya, al toque nomás, ya. O sea, ¿quién es el doctor? Vendría a ser uno también de los integrantes de la organización criminal Santa Rosa, los malditos de Santa Rosa, ¿no? Pero acá también tenemos la comunicación número 26. El segmento, es la misma comunicación, no. La comunicación entre Thanos y Alex, donde se dice, pues, ambos dicen lo siguiente. Dice, oh, me pasaron la voz, ¿qué ha pasado? Un terna ahí en el terreno de Linares que es donde le intervienen. Alex, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han dicho? Thanos, me dijeron que había venido un tal Walter John y que el comisario lo ha detenido. Ah, algo así, sí. Ya, pero ¿cuál ha sido la causa? No lo sé. Alex, mira, te explico. Esa gente que está viniendo por culpa del imbécil de Linares. Linares, el día, o sea, hace 2 domingos, no lo estás trayendo a Tito Uscubilca. Dice, ya, Alex, no le estás trayendo a Carloncho, ya. Esos patas, no sé cómo le conoce a un tal nano, un baboso de M, ya, indica. O sea, Alex, Thanos conversa con Alex y hacen dar cuenta de que le intervinieron a Walter John y que... Doctor, en la imputación que ustedes han hecho, en algún momento han señalado que Tume, este señor investigado, trabajaba bajo las órdenes de Uscubilca. Del tío Charlie, sí. ¿Está en su imputación? Que Tume también está siendo investigado. Tume también está siendo procesado. Tume es uno de los miembros más de la organización, del tío Charlie. Le pregunto eso porque es la información que el abogado ha dado, ¿no? Y ha dicho que en esa parte la jueza ha cambiado la imputación porque no está dentro de su imputación que este señor Tume trabajara para Uscubilca. ¿Está dentro de su imputación? Dice así, que el señor Tume es el que apoya, está bajo la dirección del señor Tito Uscubilca, y por eso ese acto de convicción que acaba de leer calzaría, pues, ¿no? Es que lo que pasa es que Tito Uscubilca, conocido como el Pitufo, indica que John Walter es uno de sus muchachos y que trabaja con él y para él. Así eso lo dice. Sí, así ¿Dónde señala eso? En la comunicación número 19 de fecha 25 de julio. Comunicación 19. Sí, la comunicación número 19. Walter John, del grupo de ustedes, Tito Uscubilca, que pertenecía, ex injerto, indica lo siguiente. Prácticamente sí, porque está con los muchachos que él también tiene, otros muchachos que él tiene, ¿no? Doctor, ¿y la jueza ha sido parte de su razonamiento, de su argumentación, ese acto de convicción? Sí, lo ha tomado ese elemento de convicción. Sí, doctora. Y también, fuera de eso, también ha indicado que existen otras, perdón, doctora. Sí, la FE lo toma eso como un elemento relevante de convicción. Cuando indica que Pitufo, Tito Uscubilca Patiño de las Pitufo, un ex doctor, lo reconoce como parte de sus muchachos. Y este Pitufo también está integrando esta organización criminal y está también con versión preventiva, está con comparecencia restringida. Ya, ha señalado también el abogado de defensa técnica que han habido unas fotografías, me parece, de WhatsApp, ¿no? Que lo han presentado en... Es un video, señora. Es un video de WhatsApp que no ha formado parte del razonamiento de la señora juez en la resolución apelada. No, señor juez, si me permite explicar ese punto. Cuando a él lo intervienen, lo que más quiere esta defensa es que las cosas queden claras.
Cuando a él lo intervienen, le encuentran el celular. En ese celular, a ese celular le hacen la extracción de la información. En ese celular obra el video donde el día 25 él estaba mostrando su cuaderno y les decía, miren, acá están mis deudas. Entonces, eso es lo que nosotros... Y eso ha sido materia de debate Por de supuesto, la audiencia de no prisión. no he traído ningún nuevo elemento de convicción, señora juez. Todo lo que he hecho mención ha sido objeto de debate. Algunos omitidos en el razonamiento, otros pronunciados. A ver, señor fiscal, ¿eso es correcto? ¿Eso es así? Se ha debatido en la audiencia y no ha sido parte del razonamiento de la juez. Con respecto al celular, al WhatsApp, ¿no? Al acta. Al acta. No. No ha sido debatido ese. Si me permite, respecto a lo dicho por el señor fiscal al inicio. Mire, señora juez, yo tengo en mis manos la disposición de formalización de la investigación preparatoria, que es la que tendría que delimitar el hecho objeto de imputación. Le doy el punto específico donde está la imputación de Walter Tume, que es el punto 8.41. Y no especifica absolutamente nada de con quién trabajaría Walter Tume. Lo único que dice es, como dije al inicio, tendría el rol específico de brindar seguridad con el objeto de preservar los diferentes terrenos usurpados por la organización criminal. Esa es la imputación clara, precisa y circunstanciada que Fiscalía delimitó. Por eso es que nosotros hemos relevado, ¿qué cosa? Que si se supone que trabaja para Titus Jubilca, como la juez ha dicho, modificando la imputación, entonces ¿por qué le dan prisión preventiva con un elemento que dice se supone trabaja para Linares? Y lo que sí queremos resaltar es que al señor Titus Jubilca, la señora juez de investigación le dio comparecencia con restricciones. Estableció que no existían graves y fundados elementos de convicción para él. Entonces, si se supone que yo trabajo para Titus Jubilca, el por qué con comparecencia, disculpen, no es por hacer este tema, pero ¿por qué para quien yo trabajo comparecencia con restricciones y para el subordinado prisión preventiva? Entonces, eso es lo que nosotros dijimos y sobre ese punto la señora juez no ha dicho nada. Para que quede claro, señora juez, también respecto lo dijo el señor fiscal, ¿por qué Walter Tume no es detallista? Yo sé que el punto no es si es que él cobra o no cobra la deuda. Lo que pasa es que, claro, quien tiene la carga es Fiscalía. Pero nosotros tenemos una explicación para ese día. Más allá de que Fiscalía no tiene graves y fundados elementos de convicción, yo he mencionado todos los que la jueza ha valorado. No he omitido absolutamente ninguno. La comunicación 18 y 19 las he dicho. En la 18 se preguntan quién es y en la 19 lo mencionan Titus Jubilca, el de la comparecencia con restricciones, que dice es del barrio de los muchachos. No trabaja con los muchachos. Y por último, respecto a ese parte 11-2017, ¿por qué la desesperación de la defensa en objetar? Porque el parte es hecho por un agente policial. Y el agente policial, cuando se revise el parte, va narrando qué es lo que él hace en el día. Por eso que inicia, yo tengo el parte acá a la mano, permítanme. Dice, a mérito de la disposición se están realizando diligencias con la finalidad de desarticular. B, el 25 de julio del 2017, el agente se constituyó a la Municipalidad de Santa Rosa a fin de sostener una reunión con don Carlos. Entonces, por eso es que sale con don Carlos y empiezan a hacer todo un recorrido. En ese recorrido, el agente toma información, o sea, en esas comunicaciones se entiende porque no dice más. Dice, a ver, un agente interviene a un efectivo policial, Walter John Tume Centenario, y después no dice absolutamente nada. Entonces, con el hecho objeto de imputación no tendría absolutamente nada que ver. Y las fotografías, para que le quede claro a la sala, sí hay fotografías en el parte. Pero esas fotografías son fotografías que la gente ha anexado de la intervención que le habían hecho a Walter John en ese terreno. Entonces, donde Walter John en esa foto no tiene su cuaderno. Está con los policías que lo quieren detener. No tiene el cuaderno en esa foto. Pero el error que nosotros estamos sosteniendo es que nosotros le dijimos a la señora juez, y obra en el acta, que el video está en el celular. Y en el video se ve el cuaderno. El cuaderno lo hemos presentado en copia certificada. Entonces, ese punto no fue valorado. Ya. Señor fiscal, en cuanto a los arraigos, ha señalado la defensa de que la juez no habría valorado la senda documentación que acreditaba un arraigo de deudas.
¿Qué tiene que decir al respecto? Sí, con respecto al arraigo domiciliario, ha presentado que vive con su señora madre. Sin embargo, difiere la dirección cuando este imputado se compra una moto con su conviviente y da una dirección que no es la que presenta, y la juez dice que no existe arraigo domiciliario. Claro, no, le estamos preguntando respecto a lo que acaba de informar el abogado. Ha dicho, un momento, yo he presentado A, B, C, D, pero también he presentado senda documentación sobre tarjetas de crédito, deudas y todo, que forman el arraigo de deudas, ¿no? Que no ha sido valorado por la señora juez. Eso es así. No fue No lo ha valorado. valorado. Sí, no fue valorado. ¿Algo más que tenga que decir el Ministerio Público respecto a lo que es el peligro de fuga? Así, indica la defensa técnica de que sigue trabajando como policía, pero nosotros sabemos que cuando existe un tema así tan delicado como esto, Maximis es una organización criminal, inmediatamente es puesta a disponibilidad. En tal sentido, pues no estaría acreditado su arraigo laboral, porque él dice que sigue trabajando. Pues la disponible es un término que mientras duren las investigaciones va a ver si deja de ser efectivo policial al margen del proceso administrativo o si reingresa a las fuerzas policiales, ¿no? En ese sentido, consideramos que no está acreditado el arraigo laboral, ¿no? Bien, respecto a la obstaculización, también ha dicho el señor abogado que se ha limitado la señora juez solamente a señalar que hay obstaculización porque Tume le brinda las armas. Sí, así ¿No? es. No se remitió que se va a destruir, modificará, no. Eso nomás es lo que ha argumentado la juez respecto a la obstaculización. Sí, que va a proveer armas a la Ya. organización. Y que Nada con más. eso, nada más. Sí, así es. Ya. Sí, doctora. Señora juez. Sí, un segundito. Señor fiscal, algo que me ha quedado con bastante duda en relación a la información que ha dado el abogado. Dice el abogado de que el señor, como miembro del grupo Terna, ¿no?, en un tiempo había hecho varias notas informativas de esta organización criminal. Y que eso ha sido materia de discusión. Incluso ha presentado las notas donde da cuenta de que existe una organización criminal y que se hagan las acciones para que se desarticule. Sin embargo, eso no ha sido tomado en consideración. Entonces también dice cómo el que pertenece a la organización va a decir que se desactive la organización. ¿Eso se ha discutido en la audiencia? Sí, ¿Hay alguna información? Sí, se ha discutido. ¿Y Se ha en qué se ha discutido. quedado? Que no le da el mérito suficiente a la señora juez porque indica de que esas notas de agente, la Sí. nota de agente, no tienen fecha de su expedición y no tienen un cargo de recepción. Además, hay un código ahí, una especie de números, pero que no se sabe si efectivamente pertenecería a la persona de Walter John, ¿no? Y que tampoco ha dado cuenta solamente a un técnico de su institución. Por eso es que no es que... A un técnico. A un técnico, no al oficial, sino a un técnico le da cuenta. Así indicaba. Ya. Sí Bien. fue debatida. Diga, Muy doctor, breve. 30 segundos. Sí, muy breve, señora juez. Primero, respecto al tema anterior que había surgido sobre el arraigo laboral. Lo mismo que dijo el señor fiscal es lo que dice la señora juez, que claro, siendo sometido a un tema tan grave, no tendría el arraigo, pero claro, si nos hubieran invitado no hubiéramos venido. O sea, nosotros no queremos estar acá. Si Fiscalía les presenta, o les ha presentado, o ha sido objeto de valoración en la resolución de la juez, la resolución en la cual suspenden al señor Walter Tume, me allano. Pero hasta el día de hoy no hay. Eso quiere decir que a la fecha de análisis de la señora juez sí existía arraigo laboral. Y a la fecha en que estamos debatiendo en este momento y mientras transcurren los minutos, hay arraigo laboral. Bien, y respecto al punto de la nota de agente, señora juez, lo que normativiza estas notas de agente es la resolución directoral 776-2016 de la DIRGEN. Nosotros explicamos en audiencia
a los 32 minutos con 49 segundos del debate del señor John Walter Tumé que las notas de agente cumplían con los requisitos de la resolución directoral. Dimos el nombre y dimos los datos, dimos los números de notas que obran en el expediente para que sean valorados de mejor manera por este colegiado. Y no hubo pronunciamiento al respecto. Sí, No hubo sí, pronunciamiento. sí se Sí, pronunció, señora sí juez. se pronunció. Ya, Lo ¿y que qué dijo di- la juez? Lo que dice la señora juez es que como estas notas de agente no tienen día y mes, entonces no le genera convicción. Lo que pasa es que la resolución directoral especifica que las notas de agente no necesitan de un día en específico. Lo que sí tiene la nota es año y reconoce tiene. el año 2016. Es más, el número de las notas Ya. es 158-2016, ¿no? Como Bien, cualquier oficio. gracias. Bien, se da por concluida entonces. Vamos a emitir la resolución al término de la prisión preventiva.